¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición especial de Cuestionare por TEUDLAB que hacemos todos los años por el Día de la Mujer. Entonces, hoy no sacamos el programa el 8 de marzo, pero esto nos va a dar la oportunidad para hablar sobre otras cosas, sobre cómo pues fuimos percibiendo esta conmemoración en esta semana, los eventos de esta semana. Entonces, el día de hoy me acompañan pues nuestra querida Regis, nuestra abogada del equipo de Cuestionare, para platicarnos pues, sobre este tema. Y también tenemos a una invitada muy especial, una compañera que yo admiro mucho, que igual estudia Relaciones Internacionales y pues sí, está muy involucrada en todo el tema del movimiento feminista y que pues hoy nos va a compartir muchísimo, pues muchísimas cosas muy interesantes. Y es Larisa. Bienvenida, Larisa, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Y pues bueno, para entrar ya de lleno a este tema que pues todos sabemos que es muy, muy importante, pues quiero recordarles, y yo creo que ustedes, nuestros oyentes, nos pues recordarán que hace 2 años el movimiento feminista, la manera de vivir el 8 de marzo, que pues es el Día Internacional de la Mujer, cambió bastante. Lo vimos, lo platicamos aquí en Cuestionare, era presencial, pero pues hablamos muchísimo sobre esos temas, hubo muchísimo ímpetu en el tema del Día de la Mujer y sobre todo en el tema de seguridad aquí en México, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y pues yo lo que primero que quería preguntarles a ustedes, mis compañeras, es cómo han visto la evolución de estos temas, de este evento, de la manera de vivir el Día de la Mujer en estos 2 años. Y pues si quieren platicarnos un poco de pues qué cosas han cambiado, qué cosas no han cambiado, qué cosas siguen pendientes, cómo vivieron ustedes el Día de la Mujer este año, cómo vivieron ustedes el 8 de marzo, el 9 de marzo. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Regis. Cuéntanos tu experiencia, tus percepciones, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues mi proceso con el feminismo creo que es reciente, o sea, recién inicié la universidad y fue que me empecé a adentrar en todos estos temas. Y pues realmente creo que también en el 2020 no solamente se vivió toda esta nueva normalidad a través de la pandemia, pero también el 9 de marzo pues fue convocado el paro nacional por el colectivo de las Brujas del Mar, ¿no? Que es un colectivo en Veracruz que pues llamó a que se parara a todas las mujeres, especialmente como para hacer notar toda la violencia, todos los acosos que todos los días mujeres sufren, especialmente en el ámbito laboral, y para hacer también un énfasis en la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Sin embargo, creo que muchísimas mujeres se sumaron al paro, pero también no hay que olvidar que muchas personas, el paro fue algo muy privilegiado, que muchas personas no podían faltar directamente a sus trabajos, simplemente no podían arriesgar que un día no le pagaran. Entonces, como que surgió esta crítica también al paro, pero que pues poco a poco se ha incorporando y que hasta la fecha pues se sigue convocando, y hasta creo que este año se volvió un poco más institucionalizado el paro. Realmente este 8M fue mi primera marcha y Lari estuvo ahí. Fue algo muy, muy único. La verdad es que es la primera vez que nos sentimos todas seguras en la calle, porque veníamos gritando en demasía, todas dispuestas a protegernos, a luchar desde nuestra trinchera y dejar todo el movimiento feminista desde lo académico y pasarlo a las calles, porque no todas las personas van a vivir el feminismo desde la academia y cada quien vive su feminismo desde su propia historia. Entonces, la verdad es que yo sentí un ambiente lleno de sororidad, lleno de resistencia, lleno de lucha y muchas emociones encontradas, porque se veía nuestros cantos, toda la unidad que veíamos en todas las mujeres, inclusive el apoyo que veníamos recibiendo mientras íbamos marchando en todo el Zócalo de Puebla. Creo que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Pues sí, definitivamente. Pues parece que es una experiencia pues relativamente positiva. Obviamente es una lucha, ¿no? Una lucha por algo que pues a veces no, o sea, por algo que no es tan positivo, pero que juntas podemos verdaderamente luchar y crear pues un ambiente seguro entre nosotras. Y eso pues es algo muy interesante eso que mencionas. También se me hizo muy interesante que hablaras de esa parte de la institucionalización del 9M, de cómo ahorita ya, bueno, cómo empezó hace 2 años como una convocatoria de un colectivo feminista en Veracruz y ahora
pues vemos muchas universidades que pues sí, que poco a poco ya van lanzando comunicados que ya tienen, que bueno, ya casi todos esperábamos, ¿no? El comunicado de muchas universidades y otras instituciones que apoyaban esta manifestación, este movimiento. Tú, Lari, ¿cómo has visto que ha cambiado o cómo ha evolucionado esta manera de vivir el 8 y el 9 de marzo? Claro, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad, me encanta que le dediquen tiempo en este espacio y en todos los espacios que podamos, hay que seguir hablando de ello. Aunque ya sea 10, no importa, hay que seguir hablando todo el año. Y pues sí, claro, yo la primera vez que fui a marchar fue en el 2019 y la verdad sí he visto mucho cambio. Para empezar, con la concepción en general del Día de la Mujer, ¿no? Bueno, obviamente todavía están las personas que te felicitan. Por ejemplo, en mi caso, pues mi abuelita siempre me felicita y tengo que decirle con mucho amor como, ¿por qué no se felicita, no? Si no, ya sabemos porque es un día de lucha, de conmemoración, en el que pasamos lista de todas las violencias que sufrimos todos los días y por lo tanto, después de pasar lista de esas violencias, pues definitivamente no te quedan ganas de felicitar, ¿no? Y yo he visto mucha diferencia en eso. O sea, en el 2019 yo creo que yo veía a todo el mundo con flores, regalando a la novia, a la amiga, a la hermana. Y a partir de 2020 como que ya nos ha caído en cuenta un poco que el sentido que tiene ese día. Entonces yo, por ejemplo, el 8 de marzo traía mi playera morada, traía también mi paliacate verde y tuve que ir al hospital en la mañana y, o sea, me veía, ¿no? Como algunas mujeres las felicitaban, como los guardias que te dejaban pasar, y cuando veían que yo venía como toda de feminista, como que me veían así como de, o sea, como que sabían que no me tenían que felicitar, ¿no? Porque les iba a decir. Y siento que hace 2 años, en el 2019, eso no hubiera pasado, ¿no? Bueno, hace 3 años. Y también esto que mencionaba Regis de como la institucionalización del 9 de marzo, o sea, sí es muy cierto, ¿no? Y siento que se olvida un poco que el sentido del paro es justo como una protesta, ¿no? Justamente cuando se empezó a manejar fue en Islandia desde los años 70, creo que fue el 75, y fue también justo para mostrar como la importancia que tenían las mujeres en el trabajo y que si un día tú no ibas a trabajar, porque dentro de muchas cosas exigían aumentar el salario. Entonces, va como con esta lógica que tienen las protestas laborales, ¿no? Que pues se da mucho en los sindicatos, etcétera. Entonces, tú como sindicalizado, como sindicalizada o sindicalizade, pues no pides permiso para hacer una protesta, ¿no? Simplemente paras y la empresa tiene que ceder a otorgarte tus derechos, pues porque sin ti no pueden trabajar. Entonces, como que esa es la lógica que debería seguir el paro, o sea, que se den cuenta de que sin nosotras, como cuidadoras, como madres, como profesoras, como científicas, etcétera, pues no podrían como tener el mundo que se tiene, pues porque somos la mitad de la población, ¿no? Y porque tenemos todo este peso del trabajo no remunerado sobre nuestros hombros. Entonces, esa es como la lógica del paro. Entonces, cuando una institución te da el permiso, pues como que ya no tiene mucho chiste, ¿no? Porque ya saben que vas a faltar, etcétera. Pero por otro lado, también entiendo como la preocupación, sobre todo, por ejemplo, de nuestras compañeras en la universidad, que pues tienes un examen, que tienes una tarea y pues al final tampoco se trata de que el movimiento te perjudique a ti, ¿no? Lo que queremos es que las mujeres estemos seguras, estemos bien y el hecho de que repruebes una materia y te quiten la beca, pues como que no tiene mucho sentido en ese caso. Pero bueno, o sea, eso en cuanto al 9 de marzo. Y sí, como decía al principio, sí veo mucho cambio desde el 2019, que fue la primera vez que yo marché, hasta ahorita, y sobre todo en cuanto a la respuesta del gobierno, ¿no? Que cada vez hace pensar que realmente somos unas criminales vándalas y que vamos a hacerle daño, ¿no? Y hasta la Marina fue a traer a la Ciudad de México, pero, o sea, es que no se dan cuenta que si no fuera por la iconoclasia, ¿no? O sea, el rayar los monumentos, etcétera, pues no se le daría toda la importancia, porque de verdad antes cuando había marchas, pues la gente le pasaba, no le importaba realmente, no escuchaban los llamados y no se hablaba de estas cosas. Entonces el hecho de que hoy se hable mucho y que sea como todo un evento nacional, la verdad creo que es muy importante y yo sí veo ese cambio desde hace 3 años en comparación. Sí, verdaderamente es algo muy diferente. O sea, es una realidad que ahorita, cuando se habla del 8 de marzo, el 9 de marzo, ya es un tema que no pasa desapercibido. No es nada más una fiesta, como tenemos muchas fiestas en el año, muchos días de diferentes cosas. Ahorita el Día de la Mujer es algo de lo que se comenta, es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? Y algo que preocupa a muchas personas también, que crea debate, que sí, a pesar de que hay esa institucionalización, a pesar de que ya esperamos, obviamente, que los profesores, que las empresas apoyen a las mujeres
que deciden, no, que deciden faltar, que deciden pues parar el 9 de marzo, también eso da pie a que se hable sobre estos temas en los mismos lugares, ¿no? Y ese es el objetivo igual un poco, ¿no? Del 9 de marzo, que los hombres que sí vayan a la escuela, al trabajo, que sean conscientes, como tú dijiste, Lari, pues verdaderamente la ausencia de las mujeres y que eso los lleva a reflexionar y que hablen entre ellos, y digo, sería lo ideal, ¿no? Que se platicara y que se tomara en serio pues lo que está pasando. Entre otros temas, algo que yo quería pues traer a la mesa con ustedes es pues nuestro papel un poco como estudiantes, ¿no? Porque nosotras, pues digo, todavía no estamos involucradas en temas de política. Digo, aquí tenemos una que, pues, que va a ser una futura abogada e internacionalista, pues dos que somos internacionalistas, y todavía no nos involucramos en ese pues ámbito de toma de decisiones, más que nada, ¿no? O sea, pues al menos no directamente. Entonces, a mí, bueno, yo estaba pensando en cuál es nuestro papel, ¿no? Y de manera especial, recordando lo que acabamos de vivir, casi todos los estudiantes del OutLab, que pues, como vemos, Regis está en nuestro hermoso campus, y eso es gracias a que los estudiantes pudimos verdaderamente organizarnos y protestar y pedir justicia pues a las instituciones que deben garantizar nuestro derecho a la educación, y que pues muchas veces parecía que teníamos muchísimas cosas en nuestra contra, pero al final de cuentas fue esa perseverancia y esa lucha constante por parte de los estudiantes la que hizo que pudiéramos recuperar nuestro campus. Entonces, claro que son luchas completamente diferentes, pero pues yo quería pues preguntarles su opinión y ver qué reflexiones les lleva, qué podemos aprender sobre estas luchas de jóvenes estudiantes que verdaderamente logran hacer justicia, que a veces pensamos que los jóvenes no tenemos tanta agencia, pero en realidad nos damos cuenta de que muchas veces sí. Entonces, ¿cómo podemos traer estas lecciones a este movimiento que lucha por verdaderamente pues, un México más seguro para la mujer, en especial en el caso de nuestro país, claro? Entonces, pues Regi, si quieres empezar. Claro, yo la verdad es que primero que nada pienso que es recordar que no solamente es el 8 y el 9 de marzo donde vamos a manifestarnos, que vamos a exigir todos nuestros derechos humanos que merecemos como personas. Yo creo que es una lucha diaria que no hay que olvidar que cada quien va a luchar y va a resistir desde su propia trinchera. Porque si bien todos estos 2 días en especial, todos los medios se focalizan en Día de la Mujer, el paro nacional y empiezan a compartir un montón de información, pero yo creo que es algo constante. Todos los días, pues nosotras desde nuestra propia trinchera hacemos conversatorios, pláticas, libros, compartimos conocimiento y yo creo que eso, es lo que nos toca desde nuestra propia posición. Creo que realmente a través de esa compartir la información es que podemos hacer el cambio, especialmente en las nuevas generaciones, porque considero que en las generaciones ya un poco eh, más grandes sí es un poco más complicado empezar a hablar de estos temas, sobre todo por la brecha generacional. Entonces, honestamente, considero que en esos aspectos, pues sí, se puede de la manera más decente y de la manera más responsable y respetuosa, se puede discutir un poco, pero yo creo que el énfasis tiene que ir a las nuevas generaciones, ¿no? Porque esas nuevas generaciones van a ser nuestros futuros líderes, van a ser nuestros futuros licenciados, licenciadas, todo lo que sea, que yo creo que ahí debe de ir el énfasis, ¿no? O sea, y también cuestionarnos muchísimo lo que dicen los medios de comunicación, porque muchas veces solo están focalizados para un punto de vista en específico, y especialmente con el movimiento feminista, luego lo manchan un montón y empiezan a compartir ciertas cosas de las marchas que pues no necesariamente tienen el contexto completo, y pues olvidar que la iconoclasia, como bien mencionaba Lari, pues es lo que representa nuestro hartazgo, nuestro enojo, nuestra lucha y nuestra resistencia. Y recordar que la iconoclasia no es de ningún tipo, no es un delito, no es una falta administrativa y por lo tanto no nos pueden ni amenazar por meternos a la cárcel ni meternos a la cárcel. O sea, creo que la iconoclasia representa en el monumento lleno de tradiciones, llena de historia, como no podemos celebrar una lucha, un día donde a diario se matan a 10 mujeres. Y eso que son las mujeres reportadas, porque no me puedo imaginar aquellas mujeres que no son reportadas, que no llegan a hacerlo aún. Su feminicidio, su violencia, su acoso, no llega a ser reflejada en un medio de comunicación. Y por eso marchamos, por eso resistimos, por cada una de ellas y por cada una de esas personas que no han sido nombradas. Entonces yo creo que a través de nuestro privilegio, creo que sí es muy importante compartir ese conocimiento y como mencionaba al inicio, o sea, no
dejar el movimiento feminista en lo académico, sino también llevarlo a las calles. Por esas personas que no pueden ir a un medio académico a representar y exigir sus derechos humanos, creo que también nosotras tenemos ese deber de representar a todas y a todes. Sí, claro, pues es muy importante eso de ir más allá del discurso oficial, ¿no? Que muchas veces nos presentan una cara de lo que está pasando, pero no nos explican el contexto. Entonces, obviamente, estemos o no, o sea, veamos como veamos estos actos que se hacen en las marchas, pues siempre tienen un porqué. Entonces, creo que eso igual tal vez al hablar con las generaciones más antiguas, que claro que pues yo sí pienso que obviamente hay que involucrarnos un poco también, digo, aunque sea más difícil, pues lo ideal es que todos podamos entender que esta es una lucha en muchos casos pues bastante justa, que busca muchas cosas. Al final de cuentas, en México creo que ahorita es uno de los aspectos más importantes que ha motivado pues el, el paro y las marchas del 8 de marzo es este tema de la violencia. Entonces, como eso es algo que obviamente nadie quiere, entonces a veces nos quedamos en solo bueno, que se está, pues, no sé, que se está pintando, se están pintando algunos monumentos y bueno, claro que a algunos pues nos puede parecer, pues, no sé, demasiado, pero no podemos entender, o sea, pero hay que ponernos a pensar, ok, ¿por qué lo están pintando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuánto es ese sufrimiento que puede tener una mujer para expresarse de esa manera? ¿No? Entonces, esto es más importante que el acto en sí, lo que hay detrás, lo que representa. Entonces, por eso, pues qué importante es que nosotras, pues vayamos combatiendo ese discurso que es un poco, que es un poco reduccionista, que se queda en pocas cosas. No sé, Lari, ¿tú qué opinas? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con las dos. Y volviendo a este punto de la importancia de los y les jóvenes en los movimientos, es que siento que como los movimientos sociales y o sea, las protestas más bien, a través de las marchas, a través del arte, a través de las redes sociales, es como nuestra arma, ¿no? Porque digamos que tomando el ejemplo de la devolución del campus, pues claro que toda la parte jurídica fue la que dio el campus de manera oficial, ¿no? Pero pues para acceder a esa parte jurídica, o sea, tienes que tener a un abogado, una abogada, a un abogade, que pues ya sabemos que y aparte va a ser un proceso carísimo, aparte de lo que te va a cobrar esta persona, pues todos los trámites, etcétera, te llevan tiempo, te llevan recursos, te llevan energía. Entonces uno como joven, pues ojo, ¿cómo puedes involucrarte en esas cosas que son tan burocráticas que se tardan mucho? O sea, no es que perdamos la fe en el Estado de Derecho, aunque en México pues a veces sí perdemos la fe, pero siento que es muy tibio decir, no, pues es que ya está como el proceso jurídico, ¿no? Hay que quedarnos sentados y sentades a ver qué pasa. O sea, no, pues vamos a salir, vamos a marchar, vamos a decir que no estamos de acuerdo, o sea, vamos a decir que nos están afectando, porque te están afectando, ¿no? O sea, estas personas, porque había mucha gente que no quería salir a marchar porque no querían como defender a la uni, porque podemos criticar perfectamente a la uni y todos los problemas que tienen, pero no estás defendiendo como a la uni, o sea, defiende tus derechos como estudiante, ¿no? Entonces, siento que como jóvenes es muy importante que nos demos cuenta de que al salir a marchar sí haces un cambio, ¿no? Al protestar en redes sociales haces un cambio. Y siento que eso se nota mucho en el feminismo que se está viviendo ahorita, ¿no? Que algunas personas le denominan de la cuarta ola. Y yo creo que tiene mucho que ver justo con el poder de las redes sociales que ocupamos como jóvenes. Porque si antes te enterabas de estas cosas, como del feminismo, pues era, desde mi punto de vista, porque tenías a alguien cercano, ¿no? Una amiga cercana o a lo mejor alguna profesora o yo que sé que te hablaba del tema, pero realmente si no, no te enterabas. Y en cambio ahorita, pues simplemente distribuyen información, todo el tiempo están saliendo posts de Instagram, de TikTok, de todas las cosas que nos pasan como mujeres o en general sobre género para la comunidad LGBTQ, etcétera. Y pues puedes sentir perfectamente empatía hacia el movimiento o puedes decir, ah, es que eso también me pasa a mí, yo no sabía que eso era violencia de género. Y entonces, pues ya sabes que es un movimiento que te involucra, ¿no? Como decimos en las marchas, mujer escucha, esta es tu lucha, o mujer consciente se une al contingente, porque haces como que concientizas todas esas partes de violencia y tienes ganas de salir a protestar por tus derechos. Y siento que eso se da mucho ahorita, como ya decía, por las jóvenes, ¿no? Y por todas las de las redes sociales. Y como decía Regis, pues claro que los adultos, las adultes y les adultes tienen una parte importante, porque finalmente ellos son quienes están en los puestos de toma de decisión, en los puestos de poder. Pero como decía Regis, o sea, pues ya tienen un mindset muy definido y a veces es muy difícil.
y también siento que tienen intereses, o sea, como personales válidos de que es que no quiero hacer esto en mi trabajo, pues porque me van a correr y luego cómo alimento a mis hijos o hijas, ¿no? Y en cambio, cuando eres joven, como que no tienes tanto ese peso, o sea, esas responsabilidades, esas otras cosas en qué preocuparte. Y siento que es como cuando tienes la esperanza de que cuando tú llegues a ser adulto, adulta, adulte, lo puedes cambiar realmente, ¿no? Porque cuando ya estás ahí en la empresa, ahí en el puesto de gobierno, pues ya están las reglas escritas y como que sientes que no lo puedes cambiar y cuando eres joven, desde mi perspectiva, tienes más motivación y además estás como que entre la mitad, un poco sabiendo como toda la parte adulta, burocrática, aburrida y un poco sabiendo como las demandas de más abajo y creo que puedes hacer un match perfecto para tener esa motivación de cambiar tu realidad. Sí, claro, pues sí, definitivamente. Los jóvenes tenemos muchísimas herramientas, nuestra condición, aunque a veces parece que tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Todavía no llegamos a tener todavía no llegamos a ese ámbito de toma de decisiones como más directo, pero tenemos muchas cosas a nuestro favor y eso que mencionas es muy interesante, que tenemos esa conciencia de cómo funciona un poco el mundo, nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona el mundo, pero también tenemos la oportunidad de cuestionarlo. Y sobre eso yo leía entre los diferentes posts, o sea, que hablábamos, ¿no? De que pues hay muchísimo ahorita en redes sociales, una frase que decía, el feminismo es cuestionarse constantemente. Y creo que es algo muy positivo que ha aportado el movimiento feminista y pues, pues sobre todo en su ímpetu de los últimos años, que nos lleva a cuestionarnos pues diariamente las cosas que hacemos, las palabras que usamos, las maneras de dirigirnos a las demás personas, en qué hay qué hay de justo, de injusto en lo que hacemos, qué hay de, ¿cómo decirlo? Pues sí, pues sí, esa es la palabra, qué hay de justo e injusto en lo que hacemos. A veces estamos perpetuando ciertas relaciones pues de injusticia, ¿no? De violencia, muchas veces se habla de eso y no nos damos cuenta. Entonces, esto nos invita a justamente cuestionarnos. Y pues un tema, pues digo, ya empezabas a hablar de eso, Regis, de cómo ir involucrando, cómo ir más allá del 8M y del 9M, porque verdaderamente este es la violencia en contra de la mujer es un problema estructural, la verdad. Es un tema que sí, que permea en muchas instituciones en México y que no es algo que se va a cambiar solamente por una marcha. Digo, una de las diferencias es que en nuestro movimiento de la universidad es que justo logramos nuestro objetivo, recuperar la universidad. Y obviamente pues vamos a seguir luchando porque nos respetan nuestros derechos a la educación en diferentes aspectos. Pero aquí es verdaderamente cambiar todo un sistema, toda pues una manera de dirigirnos a los demás. Entonces, eso pues no puede quedarse nada más en posts en redes sociales, en marchas, en protestas, en demostraciones, sino que tiene que ir más allá y tiene que estar pues en nuestra vida diaria. Y pues ahí una cosa también importante de ir más allá de las redes sociales es que a veces las redes sociales polarizan un poco, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Que nos dicen que, bueno, todos piensan así y todos piensan así y como que oponen diferentes campos. Y el verdadero diálogo yo sí creo que se da pues de manera, digo, ahorita estamos por Teams, pero generalmente pues de tú a tú con una persona, cuando hablamos con cada persona de manera pues sí presencial, y ahí es cuando podemos entendernos y encontrar puntos en común. Entonces, pues bueno, yo quería, a modo de conclusión, que me contaran más o menos ustedes qué opinan, qué acciones podemos tener. Digo, ya empezaron a hablar un poquito de eso, pero si quieren desarrollar un poquito más y decir sus conclusiones, pero incluir este tema de cómo podemos vivir día a día esta lucha por un México más seguro para las mujeres. Yo creo que es muy importante también no, o sea, reconocer que hay muchas, la rueda de opresiones es muy grande y ya de la mano de lo que decía Mire y lo que mencionaba también Lari, yo creo que es eso, ¿no? También reconocer que cada quien está viviendo una lucha distinta a la propia. Y creo que eso es muy importante porque así no deslegitimizamos ni tampoco ignoramos unas luchas que quizás no estamos viviendo, pero que eso no implica que no existan. Entonces yo creo que informarnos a medida de que sea nuestra posibilidad. Y justo yo considero que compartir el conocimiento, compartir todas estas herramientas donde tenemos el conocimiento es muy importante. Entonces yo creo que como todavía estudiantes de licenciatura, que todavía no tenemos ese acceso a agenda pública, yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, reconocer que cada quien vive su feminismo
con base a su historia, desde su propia trinchera y no minimizar ningún tipo de resistencia, porque también sabemos que las resistencias son variadas, son múltiples y cada quien va a hacerlo a medida de la que puede. Entonces yo creo que realmente ahora sería como informarnos, acudir a conversatorios si es de nuestra posibilidad, ¿no? Como ir cuestionándonos, eso también es muy importante, como mencionaba Mire, cuestionarnos cada una de nuestras acciones y comportamientos que de alguna manera tenemos interiorizados. Entonces, creo que poco a poco el proceso de deconstrucción es diario también constante y pues no dejarnos solas, siempre construir redes de apoyo muy, muy fuertes y siempre recordar que no estamos solas, ni soles, ni solos. Sí, pues sí, definitivamente. Lari, conclusión. Sí, pues otra vez concuerdo con Regi y también contigo, Miri, lo que decías sobre la importancia de cuestionarse todo el tiempo, siento que esa es la clave, porque muchas veces, obviamente la violencia de género contra la mujer es como la problemática pues más importante, ¿no? Porque es como el culmen de la violencia machista, ¿no? Y el feminicidio pues peor. Pero muchas veces hay mujeres que dicen como, pues es que a mí nunca he tenido un episodio de abuso sexual, ¿no? O es que a mí mi esposo, mi pareja o mi novio no me golpea, ¿no? Bueno, o sea, no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? O sea, las relaciones y las opresiones de género y de raza y de pobreza y de etcétera están en todos lados. Entonces, todo el tiempo cuando hacemos una acción hay que preguntarnos como si eso está contribuyendo a perpetuar cierta desigualdad, ¿no? Tan simple como si hay en tu casa una trabajadora del hogar o alguien, un hombre que te hace la jardinería, igual un trabajador, es decir, cualquier puesto de esos que vemos muchas veces desde una mirada clasista, racista, pues preguntarte, ¿no? Como, a ver, la trabajadora del hogar, la trabajadora de mi hogar tiene seguro social, y si no, pues le voy a decir a mi papá y mi mamá que, ¿qué onda? ¿Por qué no tiene seguro social, no? ¿Cómo la estamos empleando sin darle el estatus de empleada con todos sus derechos laborales? Igual, o sea, cuando empiecen sus clases y sus profesores, profesoras les muestren sus sílabus, pues chequen, hay autores de otras regiones del mundo, solamente con esta visión eurocéntrica y hombres, ¿no? Y pues decirle en buen plan a sus profesoras y profesores, ay, ¿qué tal que vemos como esta otra autora para tener otra perspectiva? Y también como no pensar solo que es un asunto de ciencias sociales, o sea, porque pues nosotras somos de ciencias sociales, pero hablar de esas cosas en las ciencias exactas, ¿no? Como se les llama, es muy importante, o sea, todo lo que vimos ahorita de las medicinas es solo un ejemplo, digo, las vacunas del COVID es solo un ejemplo, ¿no? El hecho de que a ciertas mujeres les afectaba su periodo, etcétera, pues todo el tiempo se tienen que hacer estudios de cómo ciertas medicinas afectan a las mujeres, ¿no? O a las mujeres trans, etcétera. O sea, como que no solamente enfocarse en los hombres, que normalmente los estudios médicos se hacen mayoritariamente en hombres. Entonces, que pues los estudiantes de esas áreas, pues chequen eso, o sea, que en cada trinchera y desde cada área de estudio hay maneras de aplicarlo. Y repito, con esas pequeñas acciones, o sea, siempre que escuches que alguien hace un comentario machista, o sea, pues no te rías, ¿no? Y no te rías solo como para amargarle la vida al otro, sino como para realmente ponerlo como reflexión. O sea, siento que es importante no conflictuarte porque si empiezas a gritarle a la otra persona te van a dejar de escuchar, pero como que retoma ese chiste y como que intenta como hacerles una pregunta filosófica de como que no entendí el chiste, ¿me explican? O sea, porque como que yo no lo veo lo chistoso, ¿sabes? Y como así poco a poco vas generando diálogo. Y cuando alguien se acerca a preguntarte, porque decimos mucho esto y estoy completamente de acuerdo, en que no es nuestra responsabilidad educar al mundo, ¿no? Como que ya tenemos mucho peso encima para, aparte, estarme preocupando por que entiendas perfectamente esto, pero cuando tengan el espacio, cuando tengan la energía, que no sea perjudicial para su paz mental, pues ojalá sí se pueda dar como este tipo de diálogos con mucho amor, ¿no? O sea, como realmente desde la empatía, para hablar de estas luchas como el feminismo y de muchas otras luchas, porque el diálogo constante y el cuestionamiento es lo que va a llevar al cambio. Claro, sí, definitivamente. Qué importante es dialogar y seguir dialogando. Y pues así seguiremos dialogando aquí en cuestionarios sobre otros temas como este, súper interesantes. Les agradezco muchísimo por haber venido a las dos. Gracias por compartirnos pues todo esto. Y pues esperemos que esto vaya generando más conversaciones y que pues sí, sigamos platicando estos temas tan importantes. Pues les agradezco y muchas gracias por escucharnos y sigan sintonizándonos aquí en Cuestionare cada semana por TV Lab.